tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, qué bueno, pues bienvenidos sean para nuestro servicio de este 14 de agosto del año 2022. Bienvenidos a esta su casa, ¿verdad? Somis Community Church, Ministerio en Español. Les damos la bienvenida. Un saludo a todos los que nos escuchan también a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio ya después de que nos gozamos en la oración, nos gozamos en la alabanza. Ahora vamos a gozarnos y a disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, nuestro corazón está listo, nuestra mente está lista, estamos preparados, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, en nuestra vida, nos ilumine nuestro entendimiento, ilumine nuestra vida con tu palabra, porque esta palabra es espíritu y es vida, y la necesitamos, Señor. Por favor, instrúyenos, corrígenos, enséñanos, redargúyenos, Señor, con ese amor y ese cariño, Señor, que tú tienes para tus hijos. Te pedimos, Padre, que esta palabra penetre en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que podamos analizarla, Señor, meditarla y ponerla en práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Acerca de cómo nos bendice Dios, o las formas o maneras en las que Dios nos bendice. Esta es la segunda parte, para lo cual pues vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, que es el capítulo en el cual iniciamos la semana pasada. Deuteronomio 28, versículo 1. Cuando lo tengan, por favor, dicen un amén. ¿Listos? Deuteronomio 28, versículo 1. ¿Ya? Amén. Amén. Bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estudiamos hasta el versículo 5, ¿verdad? Vamos a continuar. Y bueno, en el versículo 6 dice: bendito será tu entrar y bendito serás en tu salir. Y bueno, mis hermanos, creo que este versículo se entiende muy bien. Creo que es fácil de comprender, ya que Dios cuidará de nosotros desde que salimos de nuestra casa hasta que regresamos a ella. Y creo que es algo que todos nosotros, antes de salir de nuestra casa para ir a nuestros trabajos, a la escuela, al supermercado, a donde quiera que nosotros vayamos, es algo que siempre le pedimos a Dios, ¿no? En nuestras oraciones: Señor, llévanos con bien, cuídanos, tráenos con bien, protégenos, líbranos del peligro, del mal, de la maldad de la gente, danos sabiduría, ¿verdad? Cuídanos cuando estemos en la calle. Sin embargo, mis hermanos, no podemos dejar a un lado que en ocasiones se nos puedan presentar algunas circunstancias perjudiciales o negativas en nuestra vida, en nuestro día, tales como, por ejemplo, se te puede descomponer el coche, o puedes sufrir un choque, o se te puede perder la cartera con todo el dinero que acabas de cobrar, o que seas víctima de un asalto. O sea, son cosas, son circunstancias que no podemos hacer a un lado y que pueden sucedernos en nuestro día. Y no por eso podemos llegar a pensar
que Dios no nos cuida, que Dios no nos escuchó, que por qué nos pasó esto, si le pedimos a Dios que nos cuidara en nuestra entrada y en nuestra salida. Todos, mis hermanos, hemos pasado o podremos pasar por una situación como esta. No estamos exentos de que nos pase, porque recuerden, vivimos en un mundo de maldad, en un mundo caído, ¿sí? Lo que no tenemos que olvidar, mis hermanos, es que Dios mantiene un orden y mantiene un control sobre todas las cosas, ¿sí? Y si Dios en su soberanía permite que algo suceda en nuestras vidas o algo llegue a nuestras vidas, es con un propósito. ¿Sí? Eso es lo que no hay que olvidar, ¿sí? Independientemente de lo que atravesemos, porque a quién no se le ha descompuesto el coche, ¿sí? ¿Quién no ha chocado o ha tenido un accidente, por muy mínimo, muy leve que sea, pero ha tenido un accidente? ¿A quién no se le ha perdido su dinero? ¿Verdad? Y son circunstancias que nos pasan, pero Dios tiene el control. Lo que no debemos olvidar es que Dios tiene el control, y que si Dios permitió que esto pasara, es con un propósito. ¿Okay? Entonces, ahora los versículos 7 y el versículo 8, mis hermanos, desde una perspectiva podemos ver que es una manera de cómo Dios nos resume las formas en que Dios nos quiere bendecir. Mira, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. O sea, protección de Dios, ¿sí? La protección de Dios. Jehová derrotará a tus enemigos y huirán de delante de ti. Y el versículo 8 dice: Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo en lo que pusieres tu mano, ¿sí? O sea, ¿quién no quiere esto, mis hermanos? ¿Quién no quiere la protección de Dios y que todo lo que tú hagas, Dios lo bendiga? Que en las áreas de tu vida, en tu área personal, laboral, familiar, conyugal, económica, en todas las áreas de tu vida, Dios bendiga todo lo que haces, ¿sí? Ese es un resumen de las bendiciones de Dios: protección de Dios y bendición plena, abundante en todas las áreas de tu vida por parte de Dios. ¿Quién no las quiere? Yo creo que todos deseamos esas bendiciones, pero para recibir estas bendiciones, mis hermanos, de parte de Dios, tenemos, o más bien no tenemos que olvidar que debemos obedecer. Acuérdense, este fue el punto de la clase pasada. Tenemos que obedecer a Dios, ¿sí? Y en el versículo 9, Él nos ratifica esto. Dice: te confirmará Jehová, futuro, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando, ¿sí? Condición, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y cuando andes en sus caminos, ¿sí? Aquí Dios nos ratifica lo que hemos venido estudiando hasta el momento, que las claves para poder adquirir las bendiciones de Dios, que vimos la clase pasada, a ver, ¿se acuerdan? Que es escuchar atentamente, obediencia y fe. Esas son las claves para poder adquirir las bendiciones de Dios. Escuchar atentamente, porque aquí dice: hasta que guardes los mandamientos. Y para guardar los mandamientos tienes que escuchar esos mandamientos. Pero acuérdense que escuchar atentamente significa escuchar con inteligencia, concentrados. No estar pensando en otras cosas cuando escuchas la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, cuando estás en tus devocionales, sino que estar concentrados porque estás escuchando la palabra de Dios. Entonces, primero hay que escuchar atentamente. Ya escuchaste los mandamientos de Dios, ya sabes qué es lo que Dios quiere, ahora tienes que obedecer esos mandamientos, ¿sí? Tienes que ponerlos en práctica, la obediencia, y que mientras que tú andes en los caminos de Dios, tienes que mantener la fe de que Dios va a cumplir sus promesas a su tiempo, y en su tiempo perfecto y conforme a su voluntad. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, si apreciamos bien la lectura, ¿sí? Y ponemos atención en el enfoque de lo que hemos leído en este capítulo 28 de Deuteronomio, Dios realmente, mis hermanos, nos daremos cuenta que en verdad Dios nos quiere bendecir, ¿sí? Que Dios en verdad quiere que nosotros seamos unas personas prósperas en esta vida. Dios quiere prosperarnos. Dios de verdad quiere que tu vida, que mi vida sea de prosperidad, ¿sí? Y tranquilos, que no les voy a hablar de la prosperidad como muchos líderes lo hacen en este momento. No
vamos a hablar de ese tipo de prosperidad, de decreta y declara las bendiciones para tu vida. No. Ya saben que aquí no nos manejamos así, no nos dirigimos así. Nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos revele estos misterios que están escondidos en su palabra. Vamos a dejar que Dios nos descubra, ¿sí?, esas joyas, ¿sí?, de sabiduría que solo encontramos cuando escudriñamos bien su palabra, ¿sí? O sea, es como cuando los mineros dicen que los diamantes o las joyas más valiosas, más hermosas, están más profundas. Así vamos a hacer. Mientras más escudriñes la Biblia, vas a encontrar más sabiduría, esas joyas ocultas, esas joyas hermosas de la palabra de Dios. Amén. Pero solamente mientras más profundices en el estudio de la palabra. ¿Okay? Y bueno, ya que estamos hablando de que Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? De que Dios quiere bendecirnos, surge una pregunta: ¿cómo son las bendiciones de Dios? ¿Sí? O sea, ¿qué característica tiene la bendición de Dios? ¿Cómo sé que estoy recibiendo una bendición de Dios o cómo sé que Dios me está prosperando? ¿Sí? ¿Cómo saber eso? Bueno, vamos a Proverbios. Óyeme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10. Versículo 22. Proverbios 10, 22. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A ver, ¿cómo saber cómo son las bendiciones de Dios o qué características tienen las bendiciones de Dios? Bueno, aquí dice en Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Aquí hay dos palabras claves, mis hermanos, que tenemos que analizar: la palabra enriquece y tristeza. ¿Ok? Y dice que la palabra enriquece, para los que les gusta tomar notas, es la palabra hebrea ashar. A-S-H, A con acento R, ashar. Y esta palabra significa, pues, hacerte rico, pero fíjense, tiene otro significado, significa prosperar, ¿sí? Enriquece significa prosperar. Y la palabra tristeza, mis hermanos, es la palabra hebrea etzeb, E con acento, T, S, E y B grande, B labial, y significa esfuerzo doloroso, significa cólera, pero no solamente de enojo, sino cuando te sientes mal, te sientes débil, como cuando tienes una infección y te sientes débil, así enfermo. Significa calamidad, es decir, esta calamidad habla de cuando te sientes una persona ya incapaz, conoces inhábil, torpe, y significa pesar, ¿sí? O sea, cuando sientes un pesar en tu alma, cuando sientes esa, ¿cómo se llama? Pues esa inestabilidad en tu corazón, ¿verdad? Eso significa la palabra tristeza. Entonces dice: la bendición de Jehová es la que te prospera, ¿sí? Y esa bendición de Jehová que te prospera no trae a tu vida esfuerzo doloroso, ni trae enojo, no trae rencor, no trae debilidad, no trae calamidad, no trae ese pesar a tu corazón, a tu vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos distinguir las bendiciones de Dios? Que cuando tú eres bendecido por Dios, mi hermano, sientes ese gozo, sientes esa paz, sientes esa alegría, te sientes seguro, confiado, con motivación, ¿verdad? Alegre, con las pilas puestas, te sientes agradecido. Pero cuando no es una bendición de Dios, ¿sí?, sientes ese esfuerzo de tu vida, ese esfuerzo doloroso, ese cansancio, ya estoy harto, ya siento que ya no puedo, me siento débil, desmotivado, siento ese pesar en mi corazón. Miren, esto de la tristeza, de lo que significa la palabra tristeza en acuerdo a las bendiciones de Dios, va alineado a lo que estudiamos en la semana pasada en el Salmo 127.2, donde dice que por más
Es inútil, por más que las personas trabajen y trabajen y trabajen y se vayan desde la madrugada y regresen hasta la noche y tengan 2, 3 trabajos y piensen que estas personas por trabajar tanto van a tener más y van a atesorar más y teniendo más dinero van a tener la estabilidad económica, seguridad para su futuro y todo eso. ¿Qué dice el Salmo 127:2? Es por demás que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. ¿Sí? A eso se refiere, a esa tristeza, ese pan de dolores. Cuando no tienes la bendición de Dios y tú piensas que por trabajar tanto y por esforzarte y por más que tú trates de atesorar y 2, 3 trabajos y ya no ves a tu familia ni nada de eso y sientas que así vas a garantizar tu estabilidad y tu futuro y vas a tener buena vida, dice que comerás pan de dolores. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que vas a tener ese esfuerzo doloroso, esa cólera, ese enojo, ese estoy harto, ya no puedo, me siento débil, ya quiero tirar la toalla, ya estoy desmotivado, siento ese pesar en mi corazón. Esos son los panes de dolores, ¿sí? Y es porque no estás, porque en verdad la bendición de Dios no te está enriqueciendo, es más, ni siquiera es una bendición de Dios, ¿sí? Entonces, aquella bendición que es verdaderamente deseable y que enriquece, que nos prospera, no tiene agravio, mi hermano, no tiene ofensa, no hay humillación de espíritu cuando se goza de la bendición. Tienes paz, tranquilidad, gozo, motivación por seguir adelante. Tampoco hay no hay dolor, culpa o calamidad por la pérdida de algo, ¿sí? Cuando sabes que Dios te bendice y tienes esa paz, esa seguridad, si llegas a perder algo, no importa. O sea, no te pesa, no sientes culpa ni dolor. Ya perdí mi dinero. ¿Sí? O sea, no pasa nada porque sabes y entiendes que esta bendición vino de Dios y así como Dios te lo dio, también te lo puede quitar o lo puedes perder, pero tu fe sigue, ¿sí? Esa paz, ese gozo, esa motivación por seguir adelante sigue porque esta bendición te enriquece, te prospera. Pero cuando no es bendición de Dios, trae tristeza, añade tristeza a tu vida. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, aquí vemos el primer concepto o la primera joya que Dios nos descubre en cuanto a la prosperidad de Dios, y es lo que procede del amor de Dios, mi hermano. Lo que viene del amor de Dios tiene por compañera la gracia de Dios, ¿sí? Lo que procede de Dios tiene como compañera la gracia de Dios. Vienen juntas, la bendición y la gracia de Dios vienen juntas, ¿sí? Cada vez que Dios te bendice, Dios te da esa gracia. Amén. Bueno, ahora dijimos, y estamos hablando de que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿verdad? Es decir, es la que nos prospera. Pregunta. Ahora, ¿cómo es que Dios realmente nos prospera? ¿Cómo es que Dios realmente prospera a sus hijos? ¿Cómo saber que Dios te está enriqueciendo, te está prosperando? ¿Acaso es como lo anuncian estos líderes enfocados en predicar la prosperidad material? Donde dice, tú eres un hijo de Dios y la pobreza no debe existir en tu vida porque eres hijo del rey y mereces lo mejor, porque Cristo ya pagó en la cruz por eso. Tú decreta, mi hermano, la bendición material. Tú declara eso que tanto deseas. Ya está hecho porque Cristo pagó. O sea, ¿acaso es así? No. ¿Sí? ¿Así es como Dios prospera a sus hijos? Entonces vamos a ver lo que Dios nos trata de enseñar en su palabra respecto a ser una persona próspera, ¿sí? Por lo cual vamos a ir viendo varios pasajes, ¿sí?, donde se hace referencia a esta palabra, a la palabra prosperar. Y solamente como dato, fíjate, en el Antiguo Testamento aparece 65 veces esta palabra, ¿sí? Obviamente no vamos a ver los 65 pasajes porque no nos va a dar tiempo, pero en serio va a ser muy interesante, mis hermanos, porque los pasajes que veamos el día de hoy y la siguiente semana serán pasajes en los que, aunque aparece la misma palabra prosperar, próspero, prosperidad, ¿sí?, tienen significados diferentes, ¿sí? El significado es diferente y vamos a irlo viendo, fíjate. Bueno, para empezar, ¿qué significa prosperidad? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española,
la prosperidad la define como el curso favorable de las cosas, el éxito en lo que se emprende, éxito en lo que sucede o éxito en todo lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, es curso favorable de las cosas y tener éxito. Y esto, mis hermanos, no está tan alejado de la definición de la palabra de Dios. Bien, vamos a ver nuestro primer pasaje y vamos al libro de Génesis. Porque en verdad, 65 veces ver esta palabra, sí está un poquito difícil, pero bien, vamos a ver algunas. Y vamos al versículo 26, Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. A ver, aquí esta palabra que aparece aquí en el versículo 13, que dice que se engrandeció hasta hacerse muy, donde dice el varón se enriqueció y fue prosperado, esa palabra prosperado es la palabra hebrea halak, J-A-L-K, J-A-L-K, halak, y significa aumentar, avanzar, conducir, emprender y extender. Fíjense, aumentar, avanzar, conducir, emprender y extender. Entonces, vemos, en primer lugar, dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y quién lo bendijo? Jehová. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Entonces, Jehová lo prosperó, Jehová le aumentó sus riquezas. Jehová lo hizo avanzar más allá de los filisteos porque le tuvieron envidia. Jehová lo condució por esos caminos, esas decisiones favorables para que pudiera ser bendecido. Jehová le dio sabiduría para emprender en sus negocios. Jehová le extendió su territorio porque dice que tenía hato de ovejas y hato de vacas. Tener hato de ovejas y de vacas, mis hermanos, habla de tener grandes extensiones de tierra y de ganado. ¿Sí? No creas que un corralito, no, tenía hectáreas de tierra y de ganado. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo bendijo otra vez? ¿Quién lo prosperó? ¿Quién le aumentó? ¿Quién le avanzó? Jehová. ¿Sí? Pero ¿cómo fue que Isaac logró que Jehová lo prosperara? ¿Qué hizo Isaac? Vamos a verlo. Y aquí, mis hermanos, recuerden que para poder entender un pasaje o un versículo tenemos que leer el contexto, ¿sí? Para poder encontrar el fundamento, la idea de ese versículo que estamos leyendo. Entonces, fíjense, en ese mismo capítulo 26, en el versículo 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. A ver, ¿qué fue lo que hizo Isaac? ¿Sí? ¿Para que Dios lo bendijera? Escuchó, pero ¿qué? Obedeció. Exacto, la obediencia, mis hermanos, ¿ven? O sea, ¿ven cómo la prosperidad de Dios no es de decretar, de declarar y de amarrar? ¿Sí? La prosperidad de Dios viene primero que nada a través de la obediencia. Si escuchas, si haces tú esto, entonces yo esto, dice el Señor. ¿Sí? Ese fue el motivo por el cual Dios extendió los bienes
y la prosperidad de Isaac. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos otro concepto, otra joya de la sabiduría de Dios en cuanto a la prosperidad. Si alguno de nosotros no obedece a Dios, entonces no espere bendición. Así de fácil. Si alguno de nosotros, si tú, si yo, no estamos dispuestos a obedecer a Dios, no esperes que Dios te prospere. ¿Sí? No esperes que Dios extienda tu territorio. No esperes que Dios te haga avanzar. No esperes que Dios multiplique lo que tienes. ¿Sí? Porque aquí estamos viendo que Isaac lo que hizo fue obedecer. ¿Sí? Entonces, mi hermano, de verdad, no esperemos ser prosperados por Dios si no obedecemos, por más que declaremos, por más que decretemos y por más que hagamos lo que hagamos, aunque vayas y pagues el pañuelo ungido y todas esas cosas que se ven por televisión. No, si no obedecemos a Dios, no vamos a ser prosperados. ¿Sí? Lamentablemente en estos tiempos muchos líderes enseñan pues todo esto, ¿no? Que paga el pañuelo ungido, que para que recibas bendición de Dios haz esto, haz el otro, ¿sí? No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa cómo te conduzcas, no importa, al cabo Dios es amor, Él te ama y quiere darte lo mejor. Eso es lo que enseñan muchos, pero lo que nosotros nos estamos dando cuenta el día de hoy es de que es todo lo contrario, porque para que Dios nos bendiga y para que Dios nos prospere, tenemos primero que nada obedecer. ¿Vale? Vamos a Jeremías, a ver otro ejemplo de la prosperidad de Dios. Jeremías, capítulo 5. Versículos 26. Versículo 26. ¿Listos? Dice, Jeremías 5:26 dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. A ver, dice aquí, habla de que fueron hallados impíos. ¿Quién es una persona impía? ¿Quién es un impío? Una persona impía es aquella que no demuestra ningún respeto por Dios o por las cosas de Dios. ¿Sí? Ese es un impío, aquel que no le importa y no muestra respeto a Dios, pero también es una persona que no tiene compasión o piedad. ¿Sale? Ese es un impío. Entonces dice aquí que fueron hallados impíos, personas que no respetaban a Dios, personas sin compasión, sin piedad. Y dice que sus casas, que ponían trampas para cazar hombres, ponían lazos, ponían trampas, engaños, tranzas, ¿sí? Eran personas, mis hermanos, que dice aquí que sus casas estaban llenas de mentiras. O sea, imagínense el comportamiento, imagínense las convicciones morales de estas personas. O sea, eran personas que no les importaba nada con tal de lograr sus objetivos, que no respetaban a Dios, que no respetaban a las personas, eran personas mentirosas, que solamente armaban sus trampas, sus engaños, sus mentiras para hacer caer a la gente. Eran personas que no tenían compasión de nadie y ni mucho menos respeto a Dios. Y dice que estas personas se hicieron grandes y ricos, ¿sí? Dice que estas personas se engordaron, se pusieron lustrosos. Y dice que se hicieron prósperos. Aquí dice que ellos se hicieron prósperos. Nota eso. Se hicieron prósperos. Y la palabra prosperar que aparece aquí es una palabra muy rara que no sé si la palabra se llama Tzaleach. Se las voy a deletrear. T-S-A-L-E-A-K-J. A ver, ¿quién se anima a pronunciarla? T-S-A-L-E-A-K-J. Tzaleach, algo así.
Y esta palabra significa empujar hacia adelante, significa lograr y significa éxito. A ver, dice que estos impíos que no respetaban a Dios ni tenían compasión de nada, empezaron a maquinar sus mentiras, sus engaños, sus tranzas. No les importaba nada, ni mucho menos el respeto a Dios, con tal de hacerse ricos. Y dice que se hicieron prósperos, es decir, ellos mismos empujaron hacia adelante a través de sus mentiras, a través de sus engaños, fueron avanzando, ¿sí?, hasta lograr éxito. Pero ellos se hicieron prósperos, ¿sí? Aquí nos dice que estas personas se empujaron con sus engaños, pues con sus fuerzas, con su propia inteligencia, fueron empujando, logrando alcanzar ese éxito y se hicieron ricos. Y esto, lamentablemente, mis hermanos, no solamente pasa con las personas que no son cristianas actualmente, también con personas que se dicen ser cristianos está pasando esto, ¿sí? Posiblemente alguien se identifique, o posiblemente alguien conoce a algún hermano que ha caído en este error, porque generalmente cuando una persona, un cristiano, cae en este tipo de errores, de actitudes, de comportamientos impíos, ¿sí?, es cuando esta persona ha pasado por pruebas, dificultades, adversidades, y en vez de mantener su fe en Dios, comienza a quejarse, comienza a maldecir y comienza a blasfemar en contra de Dios. ¡Ay, si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué permitió esto? Si Dios realmente existiera y me amara, ¿por qué hizo que perdiera el trabajo? ¿Sí? ¿Por qué Dios, si es bueno, por qué nos deja que esto pase y que esto suceda y que mis hijos y esto y el otro? Comienzas a quejarte, comienzan a maldecir a Dios, comienzan a blasfemar en contra de Dios. Y después de tener esa actitud, viene el siguiente paso. Comienzan a razonar en su propia sabiduría y empiezan a actuar en su propia inteligencia y toman sus propias decisiones de cómo salir adelante. No, ya, como Dios no me ayuda, como Dios no me ama y como yo voy a la iglesia y trato de hacerlo bien, pero como yo veo que Dios no hace nada, entonces ahora yo voy a salir adelante. Yo voy a ver cómo le hago. ¿Sí? Yo voy a poner mi propio negocio y voy a salir adelante y me voy a hacer rico y yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Yo. ¿Sí? Solamente yo, a ver cómo le hago. Y no me importa, voy a hacer un tranza y voy a mentir y si pongo mi negocio, en vez de vender libras completas, voy a vender libras incompletas, y a mis clientes les voy a vender materiales de tercera y se les voy a decir que son de primera, ¿sí? Y voy a empezar a pedir apoyos del gobierno y voy a mentir en las solicitudes, y cuando sean los impuestos voy a mentir para recibir más reembolso. No me importa, ya, yo voy a ver cómo le hago, no me interesa, pero yo voy a prosperar, porque este mundo es para los vivos, no para los tontos, dicen. Y el que no tranza no avanza. ¿Hemos conocido gente así o hemos actuado en algún momento así? ¿Sí? Y sí, mis hermanos, muchos logran tener éxito. Sí, es cierto, muchos prosperan, muchos llegan a hacerse ricos, actuando así, empujando ellos mismos con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque tienen mucha voluntad, tal vez, y ahí están luchando y prosperando, y los vemos que salen adelante, los vemos que empiezan a tener cosas, que empiezan a tener dinero, autos, casas, ¿verdad? Y nosotros ahí nada más viendo, ¿no? Y nosotros, ay, Señor, pero ¿y entonces yo qué? Y ellos, mira, ¿sí? Pero mi hermano, cuando tú veas algo así, piensa, ¿cuánta bendición, realmente cuánta bendición de Dios hay detrás de esa prosperidad? ¿Sí? ¿Realmente crees que Dios esté prosperando a esa persona? Y hablando de personas que se congregan, de cristianos, porque a veces los cristianos caemos en estos errores. Y lo peor es de que a veces muchos de estos hermanos todavía tienen el descaro de decir, mire hermano, Dios me bendijo. Mire cómo me ha bendecido Dios, hermano. Cuando ellos mismos saben que no están obedeciendo a Dios. Cuando ellos mismos saben que su vida no está alineada con Dios. Cuando ellos mismos saben
que todas sus decisiones y todos sus pasos que están dando no están de acuerdo a los preceptos de Dios. Y todos dicen, Dios me bendijo, hermano. Pero solamente lo dicen para engañar. Fíjense, ellos mismos se engañan. ¿Hasta dónde llegan sus mentiras? Que ellos mismos se engañan, ni siquiera son honestos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos otro concepto, otra joya que Dios nos descubre en cuanto a la prosperidad de Dios. No toda la prosperidad material es otorgada por Dios, hermanos, ¿sí? Y no toda la prosperidad que vemos en la gente que nos rodea tiene la bendición de Dios, ¿sí? Acuérdate, la bendición de Dios enriquece, no añade tristeza con ella. ¿Ok? Entonces, no toda la prosperidad que vemos es otorgada por Dios. Ya, que tú veas a tus familiares, amigos o hermanos que están prosperando, pero tú ves que su vida no está alineada a los preceptos de Dios, que no están obedeciendo a Dios, no tengas envidia, porque esa prosperidad, en serio, no viene de parte de Dios. Ellos mismos se han enriquecido, ellos mismos, como dice aquí, ellos mismos se han engordado, ellos mismos han empujado con sus propios métodos, sus engaños, sus mentiras, y piensan que Dios los bendijo, que eso es lo peor, que están en ese error. ¿Ok? Bueno, vamos a otro ejemplo y regresamos a Génesis, capítulo 39. ¿Ya han conocido gente así como el ejemplo anterior? ¿Sí o no? Esa risita, ¿eh? Bueno. Bien. Génesis capítulo 39, ¿verdad? Amén. Dice la palabra, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Jehová. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. A ver, fíjense, aquí la palabra prosperar, mis hermanos, es la misma del ejemplo anterior, ¿sí? Empujar hacia adelante, lograr y éxito. Es la misma palabra. Y esto es lo hermoso de Dios, que ahora nos va a mostrar el lado A y nos va a mostrar el lado B de la prosperidad con la misma palabra. Dice aquí, de acuerdo al relato, dice, ¿quién estaba con José? Jehová. Pero no podemos descuidar un aspecto importante de la vida de José. ¿Cuál era la condición de José en ese momento? ¿Cuál era el estatus de José? Era un esclavo, exacto, era un esclavo, ¿sí? Y dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero, es decir, Jehová estaba con José y Jehová lo fue empujando hacia adelante. Jehová lo fue llevando a José en su vida, en todas las cosas que él tuvo que experimentar, que atravesar. Jehová estaba con él, empujándolo, llevándolo hacia adelante, hasta lograr el éxito que Jehová quiso para él. Porque dice aquí que Potifar vio que Jehová estaba con él, que lo bendecía y lo puso, le entregó en su poder todo lo que tenía, ¿sí? Entonces, aquí vemos pues cómo Jehová fue empujando, fue llevando a José, lo fue llevando a través de su vida, a través de las cosas que él experimentó. Entonces, José fue llevado ahí porque Dios lo empujó a estar ahí, a esa posición, a pesar de ser un esclavo, O sea, y aquí hay algo importante, mis hermanos, que debemos de aprender. La situación de José era muy difícil, ¿verdad? Era difícil, o sea, era un esclavo, mis hermanos. Imagínense cómo trataban a los esclavos en esos tiempos, ¿sí? Pero aquí se nos da a conocer y se nos presenta un ejemplo que no podemos hacer un lado, mis hermanos, sino al contrario. Tomemos el ejemplo de José, de verdad. Considera este ejemplo de José. ¿Por qué? Porque José se nos presenta como un ejemplo de una persona que en verdad conoce a Dios,
que en verdad ama a Dios y que confía en Dios, ¿sí? Porque a pesar de todo lo que José había experimentado en su vida, o sea, José era una persona, fue una persona que fue despreciada por sus hermanos. O sea, sus hermanos no lo querían, lo odiaban, hasta incluso llegaron a pensar en matarlo. Le tendieron una trampa y lo vendieron a unos ismaelitas como esclavo. O sea, imagínate a José ya desde el punto de saber, ay, mis hermanos no me quieren, mis hermanos me odian, y él mantener esa calma, tal vez orar por sus hermanos, ¿verdad? Mantener ese corazón humilde, sencillo, creyendo en Dios de que Él podría cambiar las cosas. De repente lo intentan matar y mejor lo venden. Imagínate a José ahí bien amarrado, diciendo, ¿a dónde me llevan? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué van a hacer de mí? ¿Sí? O sea, la angustia, esa desesperación de que te llevan a un lugar así, que tus hermanos te vendieron, después te venden como un esclavo. Imagínate la vida de un esclavo. A lo mejor lo azotaron, tal vez no le daban de comer, lo insultaban, le gritaban, o sea, tal vez donde lo metían a dormir, o sea, todas esas cosas. Y José, como conocía a Jehová, como conocía a Dios y lo amaba, él seguía confiando en Dios, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, una persona que conoce, que ama y que confía en Dios, sabe reconocer y sabe entender que todo lo que está pasando en su vida, todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control, ¿sí? Y que Dios tiene un propósito, ¿sí? Como José lo descubrió, y vamos a verlo, miren, porque ahora vamos a Génesis, vamos al capítulo 45. José descubrió esto, mis hermanos, que Dios estaba detrás de él, que Dios estaba con él y que él tenía el control y que tenía un propósito de todo eso que le estaba pasando. José llegó a entender, a comprender que Dios tenía un propósito. Fíjate, Génesis 45, versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y aquí, ojo, aquí José ya es gobernador de Egipto, No podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. A ver, fíjense, mis hermanos, y de verdad, hay que captar esto, porque el conocimiento, el concepto, la idea que José adquirió acerca de la prosperidad, acerca del poder, ¿sí? Es un ejemplo que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Aquí dice que José, me llama mucho la atención, dice que él, al descubrirse con sus hermanos, se dio a llorar a gritos. O sea, imagínate el sentimiento de José después de todo lo que vivió, ¿sí? Todos esos años que pasó lejos de su tierra, lejos de sus padres, ¿sí? O sea, lejos de todas esas personas que él amaba, después de haber atravesado la angustia de haber sido vendido como esclavo, de haber estado en peligro de muerte, de haber estado en la cárcel por culpa de una mujer que se le ofreció, y él haber resistido esa tentación y fue enviado a la cárcel. O sea, yo hubiera dicho, pero Señor, pues si te estoy obedeciendo, y mira, ahora hasta en la cárcel fui a dar por obedecerte. O sea, pero se dio a llorar a gritos, entendiendo, tal vez
repasó su vida en un instante. José dice que se dio a llorar a gritos. Pero dice que él dijo a sus hermanos: a ver, tranquilos, acérquense a mí, yo soy José. O sea, no guardó rencor. O sea, cualquiera de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Ay, pues así me los quería agarrar, ¿verdad? Ahora sí van a saber lo que es bueno. Así van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, dice el dicho, ¿no? Pero no, al contrario, José se dio a llorar a gritos, desahogó su corazón. Pero les digo, hermanos, vengan, yo soy José el que vendieron, pero no me enviaron ustedes acá, sino Dios. O sea, vean el concepto de José, esa sabiduría que José adquirió a través de los años, del trato de Dios, de que Dios lo estaba empujando, de que Dios lo estaba llevando, de que Dios lo estaba llevando a lograr ese éxito, esa madurez de José, que dijo: a ver, todo lo que yo pasé fue con un propósito, y Dios me trajo aquí para esto, para esto y para esto. ¿Sí? Así que tranquilos, porque ustedes no me vendieron, sino que Dios así lo quiso, con un propósito. Y el 8 dice: así que no me enviaste ustedes aquí, sino fue Dios que me ha puesto. Dios me ha puesto como gobernador de Egipto. A ver, a comparación del otro ejemplo, en el cual dice que los hombres, los mismos hombres, empujaron con sus fuerzas, con sus trampas, con su sabiduría, se hicieron ricos. Aquí José reconoce que todo lo que le pasó y la posición que tenía en ese momento, esa posición de poder, era rico, era millonario, tenía poder, había sido gracias a que Dios lo había hecho. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, de verdad, consideremos este ejemplo, porque si Dios te prospera, si Dios te enriquece, y si Dios te expande lo que tienes, tienes que entender que todo lo que Dios te da fue por Él. ¿Sí? Y es con un propósito. No es para que después te sientas: mira, hermano, que acá. No. ¿Sí? José entendía el valor de la prosperidad, el valor del dinero y el valor del poder. Aquí lo vemos. Porque cualquier otra persona se hubiera vengado de sus hermanos. Mas José no. José reconoció que todo lo que él había obtenido y la posición en la que estaba era porque Dios así lo había deseado, por un propósito. Entonces José reconoció que Dios fue quien lo empujó, ¿verdad? Que Dios fue quien lo llevó a través de esas experiencias, a través de su vida. Ahí estaba José: Señor, no entiendo lo que pasa. ¿Por qué me está pasando, Señor? Bueno, ya estoy vendido como esclavo, yo ahora en la cárcel, Señor, pero si yo te amo, Señor, resistí la tentación, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué me pasa, Señor? Yo no lo entiendo, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo te conozco, te amo, te obedezco, Señor, y sé que, Señor, que tú tienes el control. Ya está, Dios. Sí, José, yo estoy contigo, vamos hacia adelante, tranquilo, no te desanimes, que no añado tristeza, no hay dolor, no tires la toalla, José, sigue adelante. José: Señor, te amo, Señor. Y hasta que Dios lo empujó, lo fue llevando hasta lograr el éxito que Dios quería para José. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios estaba con José? ¿Por qué Dios estaba con José y por qué lo prosperó así? ¿Sí? Aparte de la obediencia, ¿qué fue lo que José hizo para que Dios lo prosperara o lo bendijera de esa manera? Por la humildad. Aparte, o sea, sí, pero ¿qué fue? ¿Cuál es ese detalle que José hizo? O sea, acuérdense todo lo que pasó en sus vidas. José, mis hermanos, supo responderle a Dios favorablemente en medio de las pruebas. ¿Sí? José le respondió favorablemente a Dios en medio de las pruebas y se mantuvo firme en su fe en Dios. Firme en su fe en Dios. Entonces, aquí vemos otro concepto, otra joya. Las pruebas que atravesamos los cristianos tienen la finalidad de madurarnos. Tienen el propósito de que crezcamos en la fe y al final tienen el propósito de que Dios nos bendiga o nos prospere. ¿Sí? Las pruebas que atravesamos los cristianos tienen esa finalidad de que maduremos, de que crezcamos en la fe y de que al final Dios nos prospere. Sin embargo, mis hermanos, lamentablemente muchas personas no responden favorablemente o positivamente en medio de las pruebas, ¿verdad? Muchos se quejan, muchos lloran,
Y aquí la pregunta sería, ¿nosotros cómo respondemos cuando Dios nos prueba? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pasa por una prueba? ¿Respondemos favorablemente como José, mantenernos firmes en la fe, creyendo que Dios tiene el control y que Él sabe lo que hace? ¿O comenzamos a reprocharle a Dios? Comenzamos a quejarnos, comenzamos a maldecir, nos desanimamos, ya renunciamos a todo, tiramos a, ya no voy a la iglesia, ya, yo voy a predicar, ya, ahí está, muere ya. Nos ponemos a llorar, o ya la última, de plano nos alejamos de Dios. ¿Cómo respondes tú, mi hermano, cuando eres pasado por una prueba? ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos cuando Dios nos prueba? ¿Sí? Porque la finalidad de las pruebas es madurarnos, es que crezcamos y es de que Dios nos bendiga. ¿Sí? Entonces, mi hermano, considera el ejemplo de José. Mantente firme en la prueba, sabiendo que Dios está en el control y que Él tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? Y que al final, si tú resistes, verás como José la posición donde Dios te va a poner, porque Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Ahora, como punto final, y considerando los dos ejemplos que vimos, tanto el de José como el de los hombres impíos, podemos decir o podemos ver que hay dos formas, que Dios nos enseña que hay dos formas de prosperarnos. La primera es cuando Dios te empuja, te lleva hacia adelante, te hace avanzar, te ayuda a emprender tus proyectos. Es cuando Dios te ayuda a expandir lo que tienes, cuando Dios bendice todo lo que haces, en todas las áreas de tu vida hay bendición, y tú reconoces que Dios está detrás de todo la bendición que tú recibes. Esa es una. La segunda es cuando tú, con tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría, con el empuje de tu voluntad, te haces avanzar solito, te abres camino y logras tu propio éxito y obtienes todas las cosas que tú quieres de este mundo. ¿Sí? Esas son las dos formas en cómo Dios nos prospera. Ahora, sin embargo, para aquellos que son prosperados bajo sus propias fuerzas, que ellos mismos se abren camino y que logran éxito, logran riquezas y logran obtener todas las cosas de este mundo, yo les digo lo que Jesús enseñó en Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? ¿En qué le beneficiará al hombre que gane todas las cosas del mundo con sus propias fuerzas, con sus engaños, con sus mentiras? ¿Sí? ¿De qué le beneficiará al hombre si va a perder su alma eternamente? O por mucho dinero que tenga este hombre, ¿acaso podrá pagar por la salvación? No. Por supuesto que no, hermanos. Entonces, consideremos esto y recuerden que la bendición de Jehová es la que prospera, es la que te enriquece, es la que te ayuda a avanzar, es la que te bendice, es la que te ayuda a expanderte, pero jamás añade tristeza a tu vida, sino que siempre tendrás esa fe, esa motivación, esa alegría, esa paz en tu corazón. Y si lo pierdes, das gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo sabio, Señor, que de verdad tanto necesitamos, porque de verdad es una antorcha en nuestra vida, es una lumbrera en nuestro camino, tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, que es espíritu y es vida, Señor, yo te pido que la guardemos en nuestro corazón, que la analicemos, que la meditemos y que la pongamos en práctica. Gracias, Señor, porque en verdad tú nos enseñas que nos quieres bendecir. Tú nos enseñas, Padre, que en verdad tú quieres cosas buenas para nosotros, que nos quieres prosperar, y no solamente en lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual también. Nos quieres bendecir, nos quieres prosperar en sabiduría, en paz, en inteligencia, en cordura, ¿verdad? Tú nos quieres ayudar, Señor, pero a veces nosotros somos quienes tomamos malas decisiones, porque no sabemos responderte favorablemente cuando pasamos por las pruebas. Señor, que podamos realmente entender que tú tienes el control de todo,
y que todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito. Pero si nos mantenemos firmes, veremos tu gloria, Señor. Veremos tu mano trabajando en nuestras vidas y veremos, Señor, cómo tú nos pondrás en posiciones diferentes, mejores, porque tú eres quien nos prospera. Porque tu bendición, Señor, enriquece. Tu bendición prospera y jamás añade tristeza, dolor, esfuerzo doloroso, calamidad, pesadumbre en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Y en su nombre te pedimos, Señor, que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y seguimos adelante.